Ok, entonces, esto voy a quitar, no me molesta. Bueno, la clase de hoy básicamente es una continuación de la clase anterior que habíamos visto líneas de influencia. En línea de influencia, nosotros lo que hacemos es determinar la elástica de deformación que nos da a nosotros las tensiones máximas o los efectos máximos, ya sea momento flector, normal, cortante, en una estructura cualquiera. A ver si... Creo que no tenía en mi... A ver... Bueno, entonces... Básicamente era esto, ¿verdad? Nosotros lo que hacíamos era determinar la elástica de deformación que se obtiene a partir de la aplicación de una carga unitaria. Puede ser un giro unitario, o un desplazamiento unitario, o un giro relativo unitario. Entonces, a partir de esa elástica, nosotros podemos obtener diferentes valores del esfuerzo o de la tensión que nosotros estamos analizando. Si nosotros aplicamos el giro o un giro relativo en un nodo cualquiera, en un punto cualquiera de una estructura, nosotros estamos estudiando la elástica de deformación que se genera para el momento flector en ese punto. O sea, la relación entre un momento unitario directamente perdón, la relación de un giro unitario se relaciona directamente a las tensiones del momento flector. Y si nosotros queremos hallar reacción, lo mismo, ¿verdad? Nosotros aplicamos un desplazamiento unitario y eso se relaciona a la reacción. Si nosotros queremos hallar tensores, líneas de influencia de tensores, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Romper una barra y dar un desplazamiento relativo igual a uno, ¿ok? Cada uno de esas, cada uno de esos estados de carga nos genera una elástica de deformación que representa los puntos críticos de tensiones, ¿verdad? Nosotros para este ejemplo dijimos que los puntos críticos de momento flector en este punto eran el punto 2 y el punto 5, ¿verdad? Y de esa forma nosotros podemos hacer diferentes análisis, ¿verdad? Nosotros, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, puentes, el caso más particular de todo, ¿verdad? Al estudiar el puente, lo que nosotros buscamos es obtener los momentos flectores máximos que ocurren en ese puente, ¿verdad? Nosotros sabemos que las cargas son variables, las cargas van de aquí para allá, ¿verdad? Los autos se mueven o se quedan estáticos, ¿verdad? Hay veces que cuando hay mucho tráfico se quedan estáticos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos se hace un análisis dinámico y un análisis estático. En el análisis dinámico ahí se estudia la línea de influencia, ¿verdad? Para ver cuál es el punto más crítico que va a tener la carga en el puente, ¿verdad? Entonces, tiene muchas utilidades básicamente la línea de influencia, tanto como para determinar secciones máximas para puentes o verificar, qué sé yo, verificar puentes, en general puentes, grúas, esas grúas grandes que tienen los tinglados, algunas metalúrgicas tienen una grúa muy grande arriba que se utiliza para desplazar las grandes vigas, ¿verdad? Entonces, tiene mucha utilidad el tema de la línea de influencia, especialmente en el puente, ¿verdad? Puente es el punto donde más se utiliza, ¿verdad? Y para eso lo que nosotros queremos es que ustedes que entiendan el concepto de línea de influencia y que a partir de ese concepto de línea de influencia podamos obtener diferentes análisis, podamos realizar diferentes análisis en base a los resultados. Si nosotros queremos hallar el momento máximo que puede aparecer en un puente con una carga variable, por ejemplo. A ver, voy a instalar mi tablet para poder graficar. Ahí está. A ver si funciona. Ok, entonces si por ejemplo tenemos una viga continua y queremos estudiar queremos estudiar el comportamiento que va a tener esta viga para un tren de cargas, el tipo de tren de cargas con tres ejes, ¿verdad?
tres ruedas que generan cargas diferentes. Ahora mismo no me acuerdo cuánto eran las cargas de cada uno de los ejes, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que este vehículo se desplaza horizontalmente a lo largo de la vía. Entonces los puntos de aplicación de la carga son variables. Entonces la línea de influencia, ¿qué nos permite hacer? Nos permite estudiar la posición más crítica que puede tener este tren de cargas encima de esa viga. Si nosotros queremos hallar la reacción máxima que puede existir en esta viga, lo que nosotros hacemos es liberar la reacción y obtener la línea de influencia. Y la línea de influencia es una curva elástica, una deformada, el cual nos indica cuál punto, si por ejemplo tenemos una elástica de algo así, no, esto sería más o menos así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sería la línea de influencia de, de un tensor, ¿verdad? De una reacción de viga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos en qué punto máximo o en cuál es el punto de mayor reacción para el estado de cargas del tren? Sería este. Si nosotros agarramos y colocamos nuestra... A ver si no anda mi lapicito, ¿verdad? Si nosotros colocamos la carga para esta línea de influencia en esta posición, nos va a generar la reacción más grande que pueda haber en ese punto, ¿verdad? ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces, para eso nos permite utilizar la línea de influencia. No solamente para reacciones, sino también para momentos flectores. Nosotros sabemos que para poder diseñar una viga necesitamos saber tanto como los momentos positivos como los momentos negativos, ¿verdad? Este sería el DMF de una viga continua, ¿verdad? Perdón. Entonces, este sería el DMF para una carga distribuida, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que en el punto medio existe momento negativo, y para poder estudiarse en el momento negativo lo que nosotros debemos hacer es hallar la línea de influencia de este nodo. Vamos a colocar un nodo y vamos a dar un giro igual a 1, ¿verdad? Este giro igual a 1 nos va a generar una elástica que sería algo así, dependiendo de la simetría. Ahora, si es simétrico, obviamente esto va a ser igual, ¿verdad? Va a ser igual, ¿verdad? Pero de acuerdo a eso, ¿verdad? De acuerdo a la longitud de la barra, nos va a salir una elástica algo así. Entonces, si nosotros tratamos de ubicar nuestra carga en un punto donde el momento flector sea máximo, entonces vamos a poder diseñar las armaduras que tiene que tener esta viga o esta viga, este tramo del puente, ¿verdad? Eso nos permite a nosotros la línea de influencia. Nos da mucha utilidad para diseñar momentos máximos, cortantes máximas, normales máximas y reacciones máximas para un puente. Y la verdad es que hay mucha utilidad, ¿verdad? Pero para nuestro caso, vamos a ver un ejercicio así, que es de un examen final de estructuras 2 de 2019, ¿verdad? Hace 3 años, ¿verdad? El cual era este ejercicio, ¿verdad? Es un pórtico donde nuestro tren de cargas móvil transita en la viga 1, en la viga 2 y en la viga 3. Este sería su camino de carga, donde vamos a estar estudiando, vamos a decir. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Nos pide calcular y dibujar la línea de influencia del tensor 5, que sería este tensor, a partir de la línea de influencia del tensor 4. Ahora, primero vamos a ver a qué se refiere con línea de influencia del tensor 5. Nosotros sabemos que la carga P va a generar esfuerzos axiales en los tensores, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros aplicamos una carga cualquiera, vamos a poner una carga de 200 en cualquier punto de nuestra estructura, esto nos va a generar un estado de carga axial, tanto de tracción como de compresión, ¿ok? Entonces, mientras la carga cambie de posición, a ver, sale un poquito más chico, ¿verdad? Vamos a poner un nodo por aquí. Vamos a poner una carga acá. Vamos a borrar esto que está aquí. Mientras nosotros variemos nuestra carga, fíjense que los tensores van a ir modificando también. Van a variar su esfuerzo axial. Entonces, esa línea de influencia nos va a dar una idea de qué tanto
esta barra 5 se tensa, se comprime de acuerdo al tipo de carga que esté transitando sobre el tren. También nos va a permitir diseñar estos tensores o cabos que se instalan en la estructura. Nos va a poder definir cuánto sería el diámetro útil y si va a resistir esa barra de acuerdo a las tensiones máximas o admisibles. Ahora, el ejercicio nos pide hallar esa línea de influencia del tensor 5, pero nos dice a partir de la línea de influencia del tensor 4. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos como dato, vamos a tener como dato la línea de influencia del tensor 4. Solamente vamos a tener esto, ¿no? Según los cálculos, los ingenieros nos dieron la línea de influencia del tensor 4. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar la línea de influencia del tensor 5 a partir del tensor 4? Eso vamos a ver en el postproceso, ¿ok? Sería el ítem A. Y el ítem B nos pide determinar la máxima carga puntual que se podrá transitar sobre el tablero, es decir, sobre este tablero de la viga 1, la viga 2 y la viga 3, cuál va a ser la P máxima móvil. Obviamente, ahora nosotros sabemos que la carga P va a moverse y el punto máximo debemos definir nosotros, ¿verdad? De tal manera que el esfuerzo axial del tensor 5, que es que justamente nosotros lo que queremos es hallar la línea de influencia del tensor 5, el esfuerzo axial del tensor 5 no supere su tensión admisible de compresión de valor igual a sigma admisible en 1000 kg por centímetro cuadrado. Ahora, hay que tener en cuenta que de acuerdo a la posición de la carga P igual a 1, este tensor puede estar tanto como compresión como atracción. Son dos estados de cargas diferentes. Fíjense que en el F-Tool, si nosotros cargamos en este punto que está aquí, en la parte de la izquierda, la normal del tensor 5 nos sale 38 positivo. Significa que el tensor está a tracción. Sin embargo, si nosotros aplicamos esa misma normal a la derecha del tablero, nos va a salir que la barra 5 está a compresión. Entonces, cuando nosotros obtengamos la línea de influencia, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar un tramo positivo y un tramo negativo. ¿Por qué? Porque el tensor trabaja tanto a tracción, o mejor dicho, no va a ser un tensor, va a ser una barra circular que va a estar trabajando a tracción y a compresión. ¿Ok? Entonces, para poder determinar la carga máxima que va a poder transitar, debemos buscar la parte negativa de nuestra línea de influencia. ¿Por qué la parte negativa? Porque a nosotros nos pide la línea de influencia para que el tensor no supere el valor de compresión. O sea, a nosotros nos está restringiendo la tensión admisible a compresión, no a tracción. Ahora, si nos da a nosotros la tensión admisible a tracción, ahí vamos a verificar eso, ¿verdad? Pero para este caso solamente nos pide a compresión. Entonces, vamos a analizar la línea de influencia en la parte negativa. Fíjense que la línea de influencia, tanto como para momento, como para reacción, como para cortante, como para tensor, tienen valores positivos y negativos. Y eso hay que analizar una vez obtenida la línea de influencia. ¿Está bien? Y serían los datos de nuestro ejercicio. Tenemos las vigas, que son las barras horizontales. Del 1 al 3 sería el tablero. Y la viga 9 y 10, que serían las partes más pequeñas de nuestro pórtico, ¿verdad? Los tensores, en la barra 4 y la barra 6, que no son más bien tensores. Esto es un error de concepto, ¿verdad? La verdad son barras metálicas. Vamos a suponer que son barras metálicas, ¿ok? Y los pilares 7 y 8, que serían este pilar y este pilar. Cada uno de los elementos tiene una sección dada y tiene también un modo de elasticidad diferente. Por ejemplo, los tensores o las barras del reticulado tienen un modo de elasticidad más alto, porque generalmente los reticulados se hacen de acero, no se hacen de hormigón, por ejemplo, ¿verdad? Y todo lo que está aquí, que sería la estructura general del pórtico, está hecho de hormigón. Entonces se utiliza el modo de elasticidad del hormigón. O sea, son valores diferentes nada más. Y tenemos resortes, KRs y KRs. Entonces sería resolver el ejercicio y hallar la línea de influencia del tensor 5. Ahora, ¿qué nos daba a nosotros de datos del ejercicio el examen? Nosotros sabemos que para poder resolver un ejercicio lo que debemos hacer es, primeramente, hallar la H y luego liberar y hallar la isostática fundamental.
¿Se entiende eso? Estadística fundamental. Esto es para todo tipo de ejercicio. Para este caso, salía que h es igual a 3. Podemos verificar después eso, ¿verdad? Pero para acelerar un poquitito el proceso, h es igual a 3 para este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos liberar nuestras barras para poder resolver y obtener la línea de influencia correspondiente. Nosotros podemos liberar esta barra, la barra 5, y colocar una x1 igual a 1 en este punto. De tal manera que nosotros, cuando definamos nuestra matriz de desplazamientos R, ya podamos definir la línea de influencia correspondiente. Pero ¿qué pasa? En este ejercicio, en el examen, a ustedes se les da automáticamente los diagramas de los tres estados virtuales. El estado 1, el estado 2 y el estado 3. Sabemos que h es igual a 3, ¿verdad? Entonces la isostática fundamental debe tener tres estados de cargas virtuales. Para x1 igual a 1, para x2 igual a 1 y para x3 igual a 1. Entonces el objetivo del examen era que ustedes identifiquen a partir de los diagramas cuáles son cada uno de esos estados virtuales y a cuál reacción corresponde cada uno de estos estados, ¿ok? Entonces, para poder determinar eso, lo que nosotros debemos hacer es, primeramente, fijarnos en la estructura original y luego ver los diagramas y analizar qué faltan en nuestro ejercicio, qué barra falta, qué apoyo falta, si se aplicó algún nodo, si no se aplicó algún nodo, ¿verdad? Entonces, para eso, miran primeramente la estructura y luego fíjense que lo primero que se da, que uno ve a primera vista es esta barra. Esta barra no está más acá. Por lo tanto, la barra 4 se liberó. Y ahí está el problema. A nosotros nos dan los diagramas para el tensor 4, no para el tensor 5. Y por eso lo que nosotros vamos a hacer en el postproceso, un cálculo estático para poder hallar la relación entre el tensor 5 y el tensor 4. Entonces, como nosotros tenemos impedido liberar el tensor 5, vamos a tener que trabajar con estos diagramas. Entonces, primero que nada, liberamos esta barra. ¿Qué estado virtual es? Es el estado virtual número 1. Entonces, eso significa que como es el estado virtual número 1, corresponde a la reacción x1 igual a 1. ¿Ok? Así. Ese es para el estado virtual número 1. Para el estado virtual número 2, ¿qué sucede? En esa... perdón. Esto ya es... Me adelanté un poquitito, ¿verdad? ¿Qué sucede? Voy a borrar esto que está aquí. ¿Qué nosotros sabemos a partir de, por ejemplo, el diagrama de fuerza normal? Nosotros sabemos que para una barra de esta forma, si nosotros aplicamos una carga horizontal, esta barra no va a tener diagrama de fuerza normal, ¿verdad? Sabemos eso, va a tener diagrama de fuerza cortante. Esta no va a tener, y sí va a tener diagrama de momento flector, mejor dicho. Si nosotros aplicamos una carga así en una barra vertical, vamos a tener DNF o DFN y no vamos a tener DMF. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos saber cuál carga corresponde a cuál estado virtual. Entonces, fíjense que lo primero que nosotros vemos es esta barra liberada. Ahora, cuando nosotros nos fijamos en el apoyo inferior, que es el apoyo de la barra 9 y la barra 10, fíjense que acá al comienzo existía este apoyo y luego en el diagrama no existe. Y como son dos apoyos, uno horizontal y uno vertical, entonces esos dos apoyos generan un grado de plasticidad H igual a 2. Y luego este resorte o esta fuerza, este tensor, también genera H igual a 1. Entonces sumamos todo esto y nos da H igual a 3. Entonces coincide con nuestra hiperestaticidad inicial, que es H igual a 3. Entonces liberamos esta barra y rompemos los dos apoyos.
Entonces, ya sabemos ya cuáles son los estados virtuales. Ahora, ¿en qué orden están? Si nosotros sabemos, o sea, sabemos o no si esta reacción corresponde a este estado virtual, o esta reacción corresponde a este estado virtual, o esta reacción corresponde al estado virtual número uno. ¿Cuál corresponde a cuál? Primero que nada, para que el tensor que esté arriba, o para que el triarticulado que esté arriba tenga diagramas de fuerza normal, sí o sí tiene que haber al menos una carga, o una carga tanto horizontal como vertical en el nodo que está arriba. Si este triarticulado no tiene ninguna carga en su nodo superior, entonces el sistema no va a tener ninguna carga axial. Es decir, si nosotros agarramos y cargamos esto que está acá, ponemos una P igual a 50, o en este punto cargamos P igual a 10 o H igual a 50, todas estas fuerzas van a estar directamente absorbidas por el sistema que está abajo, que sería un sistema que tiene estas barras, ¿ok? O sea, sería todo lo que está abajo. La parte de arriba, que es reticulado, no va a absorber ninguna carga, no va a absorber ninguna tensión. Entonces los diagramas normales de estas dos barras van a ser cero. Entonces, ¿qué significa eso? A simple vista podemos decir que como el primer diagrama contiene esfuerzos axiales en esos puntos, podemos asumir directamente que ese estado virtual tiene que corresponder sí o sí a este estado virtual x1 igual a 1. Yo me adelanté un poquitito y les dije ya cuál era, ¿verdad? Pero, ¿por qué yo digo que es x1 igual a 1? Porque tienen esfuerzos normales en el triarticulado. Fíjense que en el estado virtual número 2 y en el número 3, los triarticulados no tienen esfuerzo normal. Entonces podemos descartar directamente esos dos diagramas y asumir que el diagrama número 1 corresponde a x1 igual a 1. ¿Ok? Luego dijimos que teníamos en el apoyo, teníamos un apoyo así y un resorte, y nosotros liberamos los dos apoyos, ¿no? Entonces, este punto que está aquí nos va a indicar si es la reacción horizontal o la reacción vertical. ¿Y cómo nosotros podemos ver eso? Con el diagrama de fuerza normal. Fíjense que si nosotros aplicamos una fuerza horizontal, sí o sí este tramo de barra va a tener un esfuerzo axial de normal, ¿verdad? Si nosotros aplicamos una fuerza horizontal F, esta barra o este tramo de barra va a tener esfuerzo normal. Ahora, si nosotros aplicamos una fuerza vertical, el tramo que está aquí, al hacer diagrama de cuerpo libre, no va a dar ningún estado de esfuerzo normal. ¿Eso qué significa? Que este diagrama que está aquí, como tiene una fuerza normal de 1, corresponde directamente a la fuerza x2 igual a 1. Por simple vista, ahora, por simple inspección, nosotros podemos decir que ese estado virtual corresponde a la reacción horizontal de ese apoyo. Y finalmente, por descarte, porque es el último estado virtual, vamos a saber que este estado virtual va a corresponder a esta reacción x3 igual a 1. Y eso podemos fijarnos en el diagrama, eso podemos fijarnos nosotros en el diagrama de MF. Fíjense que para este estado de cargas x2 igual a 1, no existe ningún esfuerzo flector y no debería de existirlo de por sí. Pero para este estado de cargas x3 igual a 1 existe, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que esta dimensión que está aquí es 1,5 según nuestro ejercicio. Entonces 1 por 1,5 nos da un momento de 1,5. Entonces este debe corresponder sí o sí a nuestro estado de reacción virtual. De reacción vertical. Entonces nosotros ya podemos definir cuáles son los estados virtuales y cómo podemos resolver el ejercicio a partir de esto. ¿De qué nos sirve esto? ¿De qué nos ayuda esto? Nos ayuda a definir nuestra matriz de desplazamientos R. Nosotros sabemos que la matriz de desplazamientos R debe contener el valor de 1 al que corresponda a la línea de influencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro objetivo es obtener la línea de influencia del tensor 5, que es este. Pero como nosotros vamos a hacer una transformación y vamos a obtener a partir del 4
Y del tensor 4 vamos a ir al tensor 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar para el tensor 4 el valor a la unidad. Y luego para los demás vamos a colocar 0 porque no nos interesa. No tenemos ninguna línea de influencia de reacciones. Solo nos interesa la línea de influencia del tensor 4 para luego hacer la transformación correspondiente. Entonces, este era el examen. A nosotros no nos daban no nos daban estos diagramas, o sea, nos daban los diagramas y nosotros no hacía falta que calculemos la isostática fundamental. O sea, ya estaba ya directamente definido eso en el ejercicio, en el examen. Entonces, como nosotros no teníamos eso, teníamos que verificar todo eso mediante análisis visual, ¿verdad? Ver cuál barra tiene tensión axial, cuál no, cómo son los diagramas, y a partir de ahí nosotros podemos definir cuáles son nuestros estados virtuales. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Esto nada más es el comienzo del ejercicio. Es más bien definir los estados virtuales. A partir de los estados virtuales nosotros vamos a ir resolviendo el ejercicio, ¿ok? Entonces, estos serían los diagramas. Voy a borrar todo esto. Estos serían los diagramas de fuerza normal de cada uno de los estados virtuales. Y estos serían los diagramas de momento flector de cada uno de los estados virtuales. Obviamente dependiendo de la dificultad del ejercicio, se les va a dar el diagrama o no se les va a dar el diagrama, ¿no? Si por ejemplo el ejercicio tiene 3 barras y tiene h igual a 2, entonces es viable o es posible calcular los diagramas de normal y flexión, porque son sencillos. Ahora, si una barra bien apoyada o una barra empotrada, el cálculo de los diagramas es súper corto. Pero para este ejercicio que tenemos un poquito más largo, ahora tenemos un triarticulado bien apoyado y tenemos 2 bien apoyados y un triarticulado, vamos a tener que usar 4, 5, 6, 7, 10 ecuaciones. Entonces se vuelve un poquito más largo el resolver el ejercicio. Ok. Y luego, estos son los diagramas que corresponden a los estados virtuales x1, x2 y x3. ¿Ok? Nosotros sabemos que para la línea de influencia, aparte de estos estados virtuales, debemos calcular estados virtuales para descensos nodales o para los nodos en sí. ¿Cuáles son los nodos que se van a desplazar en nuestra estructura? ¿Dónde nosotros vemos si los nodos se desplazan? ¿En la isostática fundamental o en la hiperestática? O sea, esa es una pregunta muy importante que hay que definir bien, porque cuando nosotros estudiemos, por ejemplo, vamos a suponer que esto no estaba articulado acá, estaba articulado arriba y esto era una vía continua. Vamos a suponer esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros, por ejemplo, en el ejercicio liberamos esta reacción y le colocamos x4 igual a 1, ¿qué va a pasar ahí? En nuestra isostática fundamental, este nodo va a desaparecer. O sea, este apoyo va a desaparecer aquí. No va a existir ningún apoyo. Entonces, ustedes dicen, bueno, a simple vista, en la isostática fundamental, si nosotros aplicamos una carga P igual a 1, este punto va a descender delta, o delta 4, vamos a decir, el desplazamiento del nodo 4. Pero, como nosotros sabemos que en la hiperestática ese punto no se desplaza, nosotros debemos definir eso a través de la hiperestática, no a través de la isostática fundamental. Entonces, para poder definir cuántos nodos se desplazan en nuestro ejercicio, debemos fijarnos en la hiperestática inicial del ejercicio. No debemos mirar la isostática fundamental. Entonces, para eso, ¿cuáles son los nodos que se van a desplazar en este ejercicio? Este nodo no, porque tenemos un apoyo perfecto vertical en este punto. Este nodo sí, porque esta barra que está aquí, la barra 9 y la barra 10, puede flexar y puede tener un descenso nodal en este punto, ¿verdad? Descenso nodal número 2. El nodo 3 también, no tenemos ninguna restricción de desplazamiento, ¿verdad? Esto puede flexar. Delta 3. Y luego esta barra 4, la barra 8 en el nodo 4, delta 4, va a ser igual a 0.
Porque nosotros sabemos que esa barra se puede deformar axialmente, pero para fines prácticos asumimos que esa barra es rígida y no se deforma para la línea de influencia. Entonces, este punto no se mueve, este punto no se mueve y tenemos dos descensos nodales. Como nosotros obtenemos los diagramas para los descensos nodales, aplicamos una carga P igual a 1 en el descenso nodal número 2, obtenemos su diagrama. Aplicamos una carga P igual a 1 en el nodo 3 y obtenemos su diagrama. Y eso es lo que tenemos aquí presentado en el PowerPoint. Los estados virtuales para los desplazamientos nodales. Tenemos los diagramas de fuerza nodal para el nodo 2 y para el nodo 3, que sería una carga P igual a 1 aquí y una carga P igual a 1 aquí. Y tenemos los diagramas de momento efector para una carga P igual a 1 aquí y una carga P igual a 1 aquí. ¿Está bien? Esos serían nuestros estados virtuales para los descensos nodales. Entonces eso también hay que definir cuando se va a resolver un ejercicio. No solamente los diagramas para los estados virtuales x1, x2, x3, sino también hay que definir los diagramas para los nodos, para los desplazamientos nodales. ¿Está bien? En este ejercicio ya se les da a ustedes los diagramas de normal y de momento efector por cada uno de esos nodos. ¿Ok? A partir de esos datos, nosotros podemos empezar ya a resolver el ejercicio. Tenemos ya todos los diagramas, tanto de los estados virtuales como de los descensos nodales. Y a partir de eso nosotros podemos entrar en Scilab, ingresar los datos, ingresar la matriz B sub 1 e ir calculando la línea de influencia. ¿Ok? Los datos de entrada sabemos ya cuáles son. En este caso, como nosotros queremos hallar una línea de influencia, ¿cuál es esa línea de influencia? Es la línea de influencia de la barra 4. Luego, a partir de procesos analíticos, vamos a hallar la línea de influencia de 5. Pero vamos a centrarnos primeramente en hallar la LI del 4. Entonces ponemos NH igual a 1. Lo demás, como siempre. Ahora, esto que está aquí, el número de nodos del tablero, eso se define a partir de nuestras vigas. ¿Ok? En este caso tenemos 4 nodos en el tablero. Lo demás siempre es igual. Luego introducimos las longitudes, las áreas, la inercia y el modo de elasticidad, que son diferentes para cada una de las barras. Y no nos olvidemos del resorte que estamos también estudiando en el ejercicio. Fíjense algo, nosotros para nuestro estado virtual rompimos este resorte. Esto rompimos, pero dejamos un resorte en el apoyo número 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos también considerar el trabajo de los resortes, tanto para un resorte no liberado y para un resorte liberado. O sea, ya incluye todo ya el ejercicio en sí. Entonces, la sección transversal, ¿verdad? Y ahora la parte que es la parte lenta, que es la parte engorrosa, que es introducir los valores en la matriz B. Nosotros no vamos a ver en detalle esto porque es algo que uno hace mediante inspección visual y cargar con el Scilab, ¿verdad? Pero vamos a ver la barra 1, por ejemplo, los estados virtuales. Este sería la barra número 1. ¿Ok? Entonces la barra número 1 tenemos en el primer estado virtual 1, en el segundo y en el tercero. En el primero tenemos una normal negativa de 0,858 y tenemos un momento izquierdo de 0 y un momento derecho de 5.148. Sería esto que está aquí. La primera columna corresponde al estado número 1. La segunda columna corresponde al estado número 2. Sería 1, 0 y 8,696. 1, 0 y 8,696. Y el tercer estado corresponde a este 0. Y tenemos 0 y menos 2,609. ¿Ok? Y así vamos cargando cada uno de los estados virtuales. Y esto, para no atrasarnos, vamos a acelerar un poquitito más. La barra 2. Y la barra 3, que es la barra... que es esta barra. En ningún diagrama tiene estados de carga. Fíjense que esta barra no tiene estado de carga para el estado número 1. Tampoco para el estado número 2. Ni para el estado número 3. Esto significa que cuando nosotros vamos a cargar la matriz B de la barra 3, va a ser todo 0. O sea, no hace falta que nosotros introduzcamos nada en el Scilab. Porque nosotros, al introducir B,
nosotros hacemos ya que B sea una matriz de ceros. Ceros. Ya asumimos que toda la matriz B es cero y vamos cargando encima de eso. Entonces sí o sí la barra número 3 va a ser una matriz de ceros. Eso es obligatorio luego. ¿Ok? Entonces saltamos directamente a la barra número 4. Y la barra número 4, que es esto que está aquí, y corresponde a x1 igual a 1. Como nosotros liberamos esa barra, debemos introducirla como una carga de atracción en esa barra, como un esfuerzo normal de atracción. Nada de cargas a flexión. Directamente, ¿cuál es el estado que corresponde? Es el estado número 1. Y en ese estado número 1 aplicamos una atracción de fuerza igual a 1. ¿Ok? La barra 5 y 6, que serían estas dos barras. Lo mismo, ¿verdad? Como estas barras son barras de reticulado, las barras de reticulado no tienen momento flector. Y en los estados virtual 2 y 3 no hay ningún esfuerzo normal porque las cargas están aplicadas aquí. Entonces podemos asumir directamente que para la barra 5 y la barra 6 vamos a tener solamente esfuerzo axial en el estado 1, que sería la primera columna. Y cargamos nuestras fuerzas normales. El estado 2, este sería, fíjense que acá lo mismo, eso es lo que les expliqué, ¿verdad? Que en el estado número 2 y en el 3 todas las barras son barras de fuerza 0, no hay ninguna fuerza axial, entonces no hace falta que se cargue nada en esas dos columnas. La barra 7 y la barra 7 sería la barra, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería esta barra, la barra del pilar. Y la barra 8 sería esta barra que está aquí. ¿Okay? Y fíjese que la barra 8 tampoco cargamos porque la barra 8 tampoco está cargada en ningún momento. ¿Verdad? Esa barra 8 nunca está con estados de carga. Entonces pasamos directamente a la barra 9. Cargamos todo de la barra 9 que sería esta barra chiquitita. Y la barra 10 sería esta barra chiquitita. Y cargamos todo eso. Y tenemos ya nuestra matriz B. Eso se puede hacer rápidamente en Scilab, no hace falta que ustedes hagan en su hoja matriz B, ¿verdad? Eso más bien les va a tomar mucho más tiempo hacer a mano y luego traspasar eso al Scilab. Yo les recomiendo que hagan directamente en el Scilab, agarren y dividan la pantalla, por ejemplo. Agarren y dividen así y luego abren el Scilab, a ver, y van cargando uno a uno sus diagramas en la matriz B. Para no complicarse mucho en hacer a mano, luego pasar al Scilab, ya pueden hacer directo así. Luego tenemos el tema de los resortes. Eso habíamos visto ya en las clases pasadas. Cuando tenemos resortes y por algún motivo nosotros liberamos esos resortes, debemos introducir el trabajo de esos resortes en diferentes posiciones de las matrices. La matriz R sub 0 y la matriz F. En el caso de líneas de influencia, la matriz R sub 0 no existe. ¿Por qué la matriz R sub 0 no existe? Porque esta depende directamente de la matriz Q sub 0, que solamente depende si es que hay cargas reales. Entonces, como no existen cargas reales, no existe Q sub 0 y por tanto no existe R sub 0. Eso también es algo algo que hay que aclarar bien. Para líneas de influencia, la única matriz que hay que corregir e introducir el trabajo de resorte es en la matriz F. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros tenemos un resorte que no se rompió y otro resorte que sí se rompió. ¿Qué hacemos con el resorte que sí se rompió? Que sería el resorte vertical. Lo que nosotros debemos hacer es introducir en la matriz F, pero en la diagonal de la misma. ¿Y en qué elemento de la diagonal? De acuerdo al estado virtual. Estado virtual. En este caso, la carga, el resorte correspondía a nuestro estado x3 igual a 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros debemos introducir el trabajo de este resorte que se liberó en la diagonal del elemento 3, 3. Fíjense que la matriz F es una matriz que depende de los estados virtuales. E1, E2 y E3. Tenemos E1, E2 y E3. Y
el tercer elemento va a corresponder a la diagonal FF, que vamos a hacer más el trabajo del resorte. Vamos a introducir una suma, o sea, vamos a introducir dentro de esa matriz F el trabajo del resorte. Y luego, para el resorte que no se rompió, lo que debemos hacer es generar una matriz X, que es una matriz X que contiene todas las reacciones para cada estado virtual en ese apoyo elástico. En este caso tenemos 3 estados virtuales, por tanto nuestra matriz X va a ser una matriz fila de 3 elementos. Cada uno de los elementos va a corresponder a cada uno de los estados virtuales. En este caso tenemos solamente un resorte, pero si tenemos 2 resortes que no se liberan, esto se va a convertir en una matriz que va a tener 2 filas. Obviamente cada fila va a corresponder, cada columna va a corresponder al estado virtual E1, E2, E3, y cada fila va a corresponder al resorte 1 o resorte 2, dependiendo de cuántos resortes tengamos en el ejercicio. ¿Ok? Para este caso, como tenemos solamente un resorte, nuestra matriz X va a ser una fila y cada uno de los elementos va a corresponder a cada uno de los estados virtuales. Sería así. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos esa reacción? A partir del diagrama. Vamos a ver que en el diagrama del estado virtual número 1, la reacción que está aplicada en este resorte es igual a 0. Sin embargo, la reacción que está aplicada en el estado virtual en el resorte es igual a 1 negativo o 1 hacia la izquierda. Y finalmente, para el estado virtual número 3 tenemos de nuevo reacción 0. ¿Esto qué significa? Que nuestra matriz X va a ser estado virtual número 1, 0. Estado virtual número 2, 1. Y estado virtual número 3, 0. Ahora el signo no importa tanto para líneas de influencia. ¿Por qué no importa tanto? Porque cuando nosotros... esto va a ser X sub 0. Porque corresponde a las reacciones virtuales. ¿Por qué no importa tanto el signo? Porque cuando nosotros hacemos el trabajo del resorte, nosotros multiplicamos X sub 0 por X sub 0 sobre K. Y como ambos son iguales, es decir, 1 por 1 va a dar igual a 1 sobre K. Y si hacemos negativo 1 por negativo 1, también va a dar 1 sobre K. Entonces los signos se van a contrarrestar. Entonces al final no importa el signo que nosotros le introduzcamos. Ahora podemos poner igual negativo 1 para indicar que es a la izquierda, pero cuando se haga el trabajo del resorte, eso no va a modificar. Y eso se hace mediante un for. Sería este for. Esto ustedes pueden aprenderse, ¿verdad? La verdad que no es muy complicado ahora. Hay que tener nomás en cuenta que como tenemos 2 columnas en nuestra matriz F, tenemos una matriz F de 3×3, sería E1, E2, E3, E1, E2, E3. Debemos hacer un for que vaya de i igual a 1 hasta nh0, que vaya estudiando todas las columnas, y luego hagamos otro for que vaya de j igual a 1 hasta nh0, que vaya estudiando todas las filas, vamos a decir. Es un for que va introduciendo el trabajo del resorte en este valor, en este valor, en este valor, y así, ¿verdad? Entonces ese for tiene que tener 2 fors que vayan recorriendo tanto la columna y las filas j. O viceversa, puede ser también este j y este i, ¿verdad? Eso es dependiendo de cómo ustedes quieran trabajar. La verdad que es independiente de eso, ¿verdad? Y luego introducen f de ij. Esto significa f del elemento que se está estudiando. El primer elemento de la fila y el primer elemento de la columna. Y se va iterando, el for va iterando eso y va cambiando de posición. Al mismo valor nosotros vamos a sumarle el trabajo del resorte. No es que vamos a hacer f de ij directamente x0, 1i, x0, 1j sobre k. ¿Por qué no hacemos esto? Porque si nosotros hacemos esto, nosotros vamos a estar encimando la matriz f que se calculó anteriormente. Fíjense que en el Scilab la matriz f ya se calcula ya automáticamente multiplicando la matriz b por f minúscula, que es la flexibilidad, y b. Entonces si nosotros agarramos y ponemos así, se va a estar borrando todo lo que estaba introducido en esta matriz f. Por eso tenemos que colocar una vez más esto al mismo valor. Vamos a ir sumándole el valor del resorte.
No hay que hacer encimado. Y luego para el resorte liberado, hemos dicho que tenemos que introducir en la diagonal en el elemento 3, 3. Entonces colocamos de esta forma. Y terminamos básicamente el trabajo del resorte. Y finalmente lo que tenemos que hacer es, o sea, en Scilab, definir esa matriz R de desplazamiento que habíamos definido al comienzo. Nosotros sabemos que para una estructura hiperestática la matriz R es ceros, porque nosotros sabemos que cada uno de los puntos liberados, sabemos que esos puntos no se mueven, esos nodos no giran, los apoyos no se desplazan, pero para línea de influencia, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la línea de influencia del momento flector en el medio, nosotros tenemos que introducir un giro igual a 1, un giro phi igual a 1. Entonces, en ese punto nosotros tenemos que definir que el giro final de ese punto tiene que ser igual a 1. En este caso, la línea de influencia corresponde al tensor 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le damos una deformación, un desplazamiento relativo igual a la unidad. Entonces, eso es lo que se introduce en la matriz R. Esto que está acá corresponde al estado número 1 y lo demás corresponde al estado número 3, 2 y 3. Como nosotros estamos estudiando solamente la línea de influencia del tensor que corresponde al estado 1 y como estos dos estados no tienen línea de influencia, colocamos 0. Solamente en el lugar donde estemos estudiando línea de influencia, ahí se coloca 1. Si tenemos más de una línea de influencia, vamos a tener más de una columna en nuestra matriz R. Vamos a tener columnas así, 1, 0, 0, y 0, 1, 0 por ejemplo. Si queremos estudiar la línea de influencia de E2. ¿Ok? En este caso solamente estudiamos la línea de influencia del tensor 4. Y se carga automáticamente de esta forma. No hay ningún secreto, vamos a decir. Y los desplazamientos nodales son lo que ya habíamos visto. Nosotros vamos a cargar los nodos 2 y el nodo 3. Vamos a obtener diagramas y esos diagramas vamos a introducir en la matriz B sub 1. ¿Ok? Todos esos elementos vamos a estar introduciendo en la matriz B1. Esto también es lo que ya había dicho, ¿verdad? El desplazamiento nodal 4 se desprecia porque la deformación axial que va a tener esta barra es muy insignificante como para variar la línea de influencia. Entonces nosotros vamos a hacer que esa barra no se deforme para nuestro cálculo de línea de influencia. ¿Ok? Y los únicos nodos se desplazan el 2 y el 3. Y eso hacemos lo mismo, agarramos el diagrama y empezamos a cargar. Obviamente, como nosotros tenemos 4 nodos tenemos 4 nodos en nuestro tablero, tenemos 3 barras y tenemos 1, 2, 3 y 4 nodos. La matriz B sub 1 va a tener 4 columnas. Cada una de esas columnas corresponde a cada uno de los desplazamientos nodales. En el nodo, este sería el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Entonces, como nosotros vamos a cargar los diagramas del desplazamiento nodal 2 y 3, toda la columna del 1 y toda la columna del 4 debe ser 0. O sea, eso sí o sí tiene que ser 0. Si ustedes le introducen algún valor numérico, les va a dar una línea de influencia totalmente diferente, ¿verdad? Van a suponer que los nodos 1 y 4 se pueden deformar, lo cual es mentira. O sea, no se desplazan esos nodos para nuestro ejercicio. Eso se puede hacer de esta forma. Si ustedes ponen entre paréntesis 2 puntos, coma, desde la columna 2 a la columna 3 y colocan así, solamente van a cargar en la columna 2 y en la columna 3. ¿Ok? Esto se puede hacer de esta forma. O si ustedes quieren pueden cargar de esta forma. Agarran B sub 1 y abren 4 columnas y ponen la primera columna y la cuarta columna llena de ceros. Lo cual es un poco más trabajoso. Según mi punto de vista es mucho más práctico hacer esto. Y así cargamos los diagramas de cada uno de los sensores nodales. Esto no voy a hacer
porque esto es rapidísimo. Ok, entonces a partir de todos estos datos que nosotros cargamos la matriz B, cargamos los resortes y cargamos la matriz B sub 1, ya podemos automáticamente compilar el Scilab y obtener nuestra línea de influencia, que sería esta. Obviamente tenemos que definir primeramente el número de tablero, o sea, el número de barras del tablero, y a partir de ahí se calcula la línea de influencia. Fíjense que en Scilab tenemos las partes de entrada, que serían los datos de entrada, la geometría de las barras, introducimos la matriz B, corregimos los resortes, me olvidé la matriz R también de desplazamientos, y la matriz B sub 1. Esas cuatro matrices, esos cuatro elementos cargamos y automáticamente ya nos calcula ya nosotros la línea de influencia final, que sería esto que está aquí. Ahora no les puedo mostrar nomás porque tengo mi postproceso aquí. Pero si yo borro esto que está aquí y yo compilo esto, nos va a dar la línea de influencia. Esto tiene que ser fuerza axial del tensor 4. Así. Nos da ya la línea de influencia del tensor 4, que es este que está aquí. Y como yo les había mencionado, esas barras del reticulado tienen comportamientos diferentes. Tiene un comportamiento de atracción y un comportamiento de compresión. Como yo sé en qué parte está comprimida y en qué parte está traccionada, de acuerdo a la línea de influencia, sabemos que el tramo negativo de la línea de influencia nos indica que si la carga está aplicada en este tramo que está aquí, nuestro tensor 4 va a estar comprimido. Porque si nosotros hacemos P por este desplazamiento o esta distancia de la elástica, P por delta, vamos a tener el valor de la normal, que en este caso va a ser P por delta negativo. Fíjense que el delta es negativo en este diagrama. No se ve nomás bien acá, pero voy a mostrar en el Scilab. Los valores son negativos. Fíjense que todo es negativo. Entonces si la carga está aplicada en este punto, vamos a tener una normal negativa. Pero si la carga está aplicada desde la barra número 2, creo que es la barra número 1, mide 10 metros. Desde la barra 2 para la derecha, vamos a tener fuerzas axiales. Eso también podemos ver en el F-Tool. Fíjense que si nosotros aplicamos una carga en la parte izquierda, vamos a tener compresión en la barra 4. Pero si aplicamos eso en la barra número, o sea, en la parte de la derecha, vamos a tener tracción. Entonces tenemos nuestra línea de influencia correcta, ¿verdad? Vamos a decir que salió bien nuestra línea de influencia. Está todo en orden. Tiene sentido. Entonces, esto es hasta la línea de influencia del tensor 4. Pero ¿qué pasa? El enunciado a nosotros nos pide determinar la línea de influencia del tensor 5 a partir del tensor 4. O de la barra 5 a la barra 4. La palabra tensor se puede malinterpretar, ¿verdad? Vamos a decir de la barra 4 y la barra 5. Porque un tensor no puede comprimirse, ¿verdad? O sea, eso es lógico. Una barra metálica. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos la línea de influencia de la fuerza axial de la barra 5 en cuestión a la barra 4? O sea, ¿qué tenemos nosotros de datos? Tenemos solamente esto que está en pantalla. Esto que está en pantalla es nuestro dato inicial. ¿Cómo nosotros llevamos esto a la línea de influencia de la barra 5? Nosotros sabemos que este sistema es un sistema de barra reticulada. Si nosotros hacemos diagrama de fuerza nodal en el nodo más alto, donde une la barra 4, la barra 5 y la barra 6, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las 4 fuerzas de los 4 tensores aplicados en ese punto. ¿Qué sucede en este caso? Como nosotros tenemos la línea de influencia del tensor 4, o nosotros conocemos la línea de influencia del tensor 4, esto mejor dicho se lo denomina de esta forma, así, y línea de influencia del tensor C. Como nosotros tenemos la línea de influencia del tensor 4,
este valor de la fuerza ya es conocida. ¿Y cuáles son los valores que nosotros no conocemos? El tensor 5 y el tensor 6. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria estática de ese nodo y hacemos una relación entre los tensores 4, 5 y 6, podemos obtener el tensor 5 en función al tensor 4. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos obtener la línea de influencia del tensor 5 en función al tensor 4. ¿Se entiende lo que digo ahora? Ahora, esto solamente es aplicable cuando el sistema es estáticamente determinable. ¿Eso qué significa? Si nosotros tenemos una barra más y tenemos un tensor 7, ¿qué pasa ahí? Tenemos 4 tensores, uno es conocido, 3 son desconocidos. ¿Qué significa ahí? Como los 3 son desconocidos, no podemos hallar una relación entre el tensor 4 y el tensor 5, porque van a haber otros tensores en nuestra ecuación. Entonces, estáticamente nosotros no podemos determinar eso, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos definir la relación que hay entre los tensores, el sistema debe ser estáticamente determinable. En este caso, debe tener como máximo 3 tensores. Si tiene más de 3 tensores, el sistema no se va a poder determinar. O sea, no va a poder hallar no va a existir una relación entre esos tensores. Y si hay 2, el sistema va a ser isostático. O sea, si nosotros tenemos solamente dos tensores aquí, esta barra 6 no existe realmente. Todo este sistema que está acá, la barra 4 y la barra 5, va a ser un triarticulado. Y todo lo que se cargue en esta barra 1, en esta barra 2, en esta barra 3, no va a generar ningún esfuerzo axial en un tensor. Fíjense nomás, si yo tengo el sistema así, borro la barra, no se va a generar ningún estado de tensiones de normal en la barra 4 y 5, porque este sistema es isostático. O sea, esto nosotros podemos desacoplar del sistema y calcular. ¿Se entiende? Si nosotros aplicamos otra carga aquí y borramos esto, sí, lo mismo, ¿verdad? Las barras no se pueden, no van a tener esfuerzo axial. Entonces, recién cuando tengamos tres tensores en un nodo y no más de 3, si tenemos 4, ahí recién vamos a poder determinar la relación que existe en los tensores. ¿Ok? En este caso, como son tensores que están en un ángulo alfa y beta diferentes, no es simétrico, ¿verdad? Alfa vale el arc tangente, alfa y beta. Alfa vale el arc tangente de 10 sobre 6 y beta corresponde al arc tangente de 6 sobre 6. ¿Ok? Entonces, a partir de estos valores nosotros podemos hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Y a partir de esas dos ecuaciones nosotros sabemos que el tensor 6 es esto que está acá por el tensor 4. Reemplazamos en esta ecuación y obtenemos el tensor 5 en función al tensor 4. Fíjense que el tensor 5 terminaría siendo menos 1,37 19887 por el tensor 4. Esta sería la relación que existe entre los tensores. Ahora, como nosotros estamos haciendo relación de líneas de influencia, esto se puede aplicar directamente de esta forma. Línea de influencia del tensor 5 es igual a tanto de la línea de influencia del tensor 4. Esto se puede hacer solamente en tensores, que quede claro eso, no se puede hacer en otras partes. Y con esto nosotros podemos obtener nuestra línea de influencia del tensor 5. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que R2 es la matriz que contiene la línea de influencia del tensor 4. Entonces, si nosotros agarramos a R2, le multiplicamos por el valor 1,37198887 negativo, vamos a transformar este diagrama de la elástica R2 en la línea de influencia del tensor 5. Fíjense nomás.
En este caso tenemos la línea de influencia de la barra 4. Y si nosotros hacemos la conversión y hacemos el cambio, multiplicamos por menos 1,371, cambia la línea de influencia. Y se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque como son barras que están opuestas, ¿verdad? Uno va a estar a conversión y otro va a estar a tracción en diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces debe ser invertida. Eso lo se puede notar, se puede identificar eso con el signo negativo que está en la relación. O sea, siempre el tensor 5 va a ser de signo contrario al tensor 4. Eso va a ocurrir siempre en un reticulado. Sería esto. Ahora, esto es correspondiente al ítem A. A nosotros nos pedía la línea de influencia de la barra 5 respecto a la barra 4. Ya obtuvimos ya esa relación y ya obtuvimos el gráfico. Fíjense que esto también tengo que modificar para no olvidarme. Esto es fuerza del tensor 5. Debería quedar así. Sí, línea de influencia de la fuerza axial 5. Y fíjense que los valores que están aquí, nosotros podemos, con la herramienta de cuadro de diálogos, esta herramienta nosotros podemos agarrar, dar el clic, eso. Damos clic en cualquier punto que nosotros queramos de la línea de influencia y arrastrar este nodo, arrastrar este elemento. Y ustedes pueden estudiar todos los nodos y todos los valores que van a ver en su línea de influencia. En este caso, a mí me salió que en este nodo es menos 1,578. Y para el F-Tool, a ver si puedo poner control Z. No se puede. Voy a introducir esto que está aquí. Material número 2 era. Y la inercia del tensor. Un ratito voy a corregir todo esto que está aquí. Y hallamos la línea de influencia de la normal de esta barra. Nos sale menos 1,578. Y aquí nos sale menos 1,578. Prácticamente lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Scilab y F-Tool? Que en este caso estos desplazamientos nodales van a salir 0. En este caso. Acá no sale 0 porque hay algún tipo de error. No, este sí debería existir. Este 0,003 existe ahora. Pero este valor que está aquí no va a existir. 0. Ahora en el F-Tool, este valor que está aquí, bueno, en este caso es 0 porque corresponde a una isostática que es una vía apoyada. Pero en el caso que no sea una vía apoyada, vamos a suponer que esto es un empotramiento. Así. En este caso, ya da ya un descenso nodal diferente, ¿verdad? Porque el sistema es hiperestático. En este caso, el descenso nodal de este punto es 0,0002. Pero nosotros supusimos que era 0, ¿verdad? En este caso, no, como el descenso nodal es muy pequeño, fíjense que no va a hacer diferencia en el diagrama. O sea, no va a haber ninguna variancia en nuestro diagrama, en nuestra línea de influencia. Por eso se puede asumir directamente que ese punto es... a ver, así, ¿no? Ese punto no tiene descenso nodal. Sería así, ¿no? En este caso, como es una vía apoyada, segundo género, primer género, todo esto es una barra vía apoyada, esto se puede borrar. Y fíjense algo muy interesante. Todo esto que está aquí, desde la barra 1 a la barra 2, corresponde a la línea de influencia de un sistema hiperestático. ¿Por qué hiperestático? Porque corresponde a una curva, o sea, a una parábola. Todo esto que está acá, que está curvilínea, corresponde a un sistema hiperestático. Y luego, como esto que está acá es un sistema isostático, la línea de influencia es una recta. Esas son las diferencias importantes que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos líneas de influencia en hiperestáticas y en isostáticas. Y luego de eso, a ver, ¿qué más tengo que añadir? Fíjense que los diagramas del F-Tool están invertidos con respecto al Scilab. Pero es porque F-Tool considera negativo para arriba. Y nuestros diagramas, negativo corresponde abajo. Entonces,
No se vayan a asustar porque sale al revés, ¿verdad? Es porque si el signo está correcto, significa que nuestro diagrama de línea de influencia está bien. O sea, el signo nomás es lo importante en nuestra línea de influencia. Todo esto que está acá es negativo y también en F es negativo. Solamente está invertido al revés. Entonces, eso sería el cálculo del tensor simple. Ahora también hay algo que añadir que... A ver, ¿dónde está? Nosotros hicimos una relación para obtener dos líneas de influencia diferentes. Esto también se puede aplicar a momentos y a cortantes. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto mismo a momentos y cortantes? Le voy a mostrar. Si nosotros tenemos una barra empotrada, vamos a analizar la barra 7. La barra 7 es una barra que está empotrada arriba, empotrada abajo. Si nosotros aislamos esa barra, la barra debería ser así. Así y así. Eso es la barra 7 aislada. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que esta barra 7 tiene momentos flectores, cortantes y normales. Tenemos una normal. Puede estar la conversión, puede estar la atracción. Vamos a suponer que esta atracción no importa mucho en nuestro análisis. Y puede tener una cortante y otra cortante. Puede tener un momento flector y otro momento flector. Vamos a ver las normales porque las normales realmente a mí no me interesan. En esta explicación en sí no me interesa mucho a mí. Voy a poner que sea del otro lado. Entonces, nosotros sabemos que este es el momento. Vamos a llamarle momento A. Y este es el momento B. Este sería la cortante A y la cortante B. Si nosotros hacemos o hallamos la línea de influencia del momento A, la línea de influencia del momento B, y hacemos sumatoria de momentos en el punto A, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la cortante B. Vamos a suponer que esto mide L de 7. La cortante B por 7 va a ser igual a el momento vector A. Este sería negativo MB. Y la cortante de B sería momento A menos momento B sobre 7, ¿verdad? Entonces, la aplicación se puede hacer directa, ¿verdad? Línea de influencia de la cortante en B es igual a la línea de influencia del momento A menos la línea de influencia del momento B dividido 7. Eso es para una barra en donde, voy a poner acá arriba, no transita la carga móvil. Esto es muy importante que tengan en cuenta, ¿verdad? Cuando una barra está vertical, la carga generalmente no transita sobre esa carga vertical. O sea, lo lógico era que la carga pase por una barra horizontal. Entonces, cuando no transita la carga móvil sobre la barra, podemos hacer una relación directa de líneas de influencia con esfuerzos axiales, con esfuerzos de momento flector y de cortante. Entonces, no hace falta que nosotros liberemos. Fíjense que para cortante es muy diferente el análisis. Lo que nosotros hacemos es darle un sistema de esta forma y darle un desplazamiento delta igual a... Esto depende mucho, ¿verdad? Pero esto se va a deformar así y se va a deformar así. Donde todo esto que está acá debe ser igual a 1, ¿verdad? Ese es el desplazamiento delta que se da para la cortante, ¿verdad? Como nosotros no estudiamos este tipo de apoyos, que es un apoyo bastante diferente a lo que nosotros estamos habitualmente acostumbrados, lo que se puede hacer es una relación entre la línea de influencia del momento eflector en cada uno de los extremos. O sea, nosotros hallamos la línea de influencia de este punto, línea de influencia de este punto, y hacemos esta relación. Y ahí podemos obtener la línea de influencia de la cortante en cualquier punto, en el punto A, en el punto B, si la carga no transita. Ahora, ¿qué pasa si la carga transita? Voy a borrar todo esto que está aquí. Si la barra es una barra horizontal y la carga P transita, ¿qué significa eso? Que esto va a ser S por L y esto va a ser 1 menos S por L, ¿verdad?
Sería una posición genérica de la carga. Generalmente eso es lo que sucede. La carga, como es móvil, entonces la posición de la carga es genérica. Entonces, el procedimiento va a ser el mismo. Tenemos la cortante, línea de influencia de la cortante A, línea de influencia de la cortante B, línea de influencia del momento flector en A y línea de influencia del momento flector B. Haciendo la sumatoria de momentos en A, por ejemplo, vamos a tener línea de influencia del vector B, perdón, la reacción de la cortante B por la longitud L, la total, ¿verdad? Y aparte también vamos a tener la carga P, menos la carga P, que es 1 por S por L. Y esto va a ser, vamos a sumarle acá línea de influencia B menos P, menos la línea de influencia del momento flector B, más la línea de influencia del momento en A. Entonces, haciendo el arreglo, nos quedaría línea de influencia de la cortante en B es igual a 1 por S por L más la línea de influencia del momento en B menos LI del momento en A sobre L. Y esto va a ser la relación que va a haber entre la cortante y los momentos flectores en esa barra. ¿Se entiende? Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta si en el ejercicio se les pide a ustedes hallar la línea de influencia de la cortante a partir de la línea de influencia de los momentos flectores. Tienen que colocar la carga P igual a 1 y de esa forma ustedes tienen que sacar su relación, porque no es directamente hallar los momentos, ¿verdad? En el tablero va a pasar la carga y esa carga va a modificar las tensiones de la cortante. Entonces es muy importante que tengan en cuenta este sistema. Ahora, esto que está acá tiene que estar referido siempre al sistema positivo de nuestras líneas de influencia, de nuestra convención de signos para la línea de influencia, que es básicamente si tenemos una barra, esto sería para arriba, esto sería para abajo, tendríamos el momento flector así y tendríamos las normales salientes, ¿verdad? Esto sería nuestra convención de signos positivos, ¿verdad? Entonces esto nosotros debemos transmitirlos a estos apoyos, ¿verdad? Fíjense que como la barra, esto es un trozo de barra nomás, pero nosotros queremos hallar la reacción o la cortante. Entonces, por acción y reacción, esto que está acá va a ir vertical para abajo. Esto que está acá va a ir para abajo, ¿verdad? Y por acción y reacción, esto va a ir para arriba. Entonces sería así nuestra convención de signo para cortantes. Y para momento flector sería así, ¿verdad? Saliente, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, respetando siempre esta convención de signos, nosotros podemos hacer cualquier tipo de relación que se pueda hacer en una barra, en dos barras, en todas las barras que nosotros queramos, ¿ok? ¿Se entendió esto, verdad? Esto es algo que a mí, cuando yo cursé, me salió un examen y no sabía cómo hacer. Entonces, yo siento que es algo importante que ustedes sepan, ¿verdad? Porque puede salir en el futuro un examen teórico, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta nada más eso. Ok. Entonces, volviendo al ejercicio, nosotros habíamos calculado la línea de influencia de la barra 5. El ítem B, ¿qué era el ítem B? Nos pedía a nosotros la máxima carga puntual para una tensión de compresión máxima de 100 kg por centímetro cuadrado. Esta carga, esta tensión de compresión máxima nos daba a nosotros como una tensión admisible igual a 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, esta tensión admisible, ¿a qué es igual para una barra de dos fuerzas? Para una barra que está cargada axialmente. Sabemos que el sigma admisible es igual a... el sigma admisible es igual a una fuerza dividido el área de la sección transversal de esa barra. Si es una barra cargada axialmente, ¿verdad? En este caso, yo pongo T máxima, puede ser C máxima, compresión máxima, tensión máxima. Independientemente de eso, ¿verdad? Una barra de dos fuerzas. Esa es la fórmula. Como estamos estudiando la barra 5, o sea, queremos estudiar la barra 5, queremos estudiar la máxima tensión de la barra 5, debemos colocar el área de la sección transversal de la barra 5.
Esto va a ser 1000 y esto es conocido. Entonces nosotros podemos obtener la tensión máxima que puede tener una barra o la tracción máxima que puede tener una barra. Pero esa tracción máxima, ¿cómo nosotros obtenemos a partir de la línea de influencia? Lo que nosotros vamos a hacer es buscar el punto de compresión máxima en nuestra línea de influencia. En este caso, para la barra 5, el tramo desde el nodo número 2 hasta el nodo número 4 nos da valores a compresión. Entonces, el valor máximo a compresión va a corresponder a este punto, que creo yo que es el nodo 3, si no estoy mal. Entonces, para poder hallar la tracción, o sea, la compresión máxima a partir de la línea de influencia, nosotros lo que debemos hacer es multiplicar la P máxima por esta ordenada. Entonces lo que hacemos es, a esa T máxima lo igualamos a P máxima por Y. Y corresponde a la altura de este diagrama, que esto era menos 1,578 más o menos, para tener una idea. Entonces, para poder obtener nuestro valor de tensión máxima, hacemos este proceso. Ahora, como sabemos que la tensión admisible es esto, ¿verdad? Hacemos los despejes, pasamos esto multiplicando e introducimos en la ecuación. Podemos ordenar esto de tal manera que nos dé a nosotros la carga máxima. Justamente eso es lo que nosotros buscamos ahora. ¿Cuál es la carga máxima para no superar la tensión de compresión máxima de 1000? ¿Se entiende? Y esta I, que es la altura de nuestra línea de influencia, nosotros podemos hacer de dos formas. Podemos hallar mediante Scilab o podemos hacer un análisis gráfico. Mediante Scilab, ¿cómo es? Sabemos que este es el nodo número 3. A ver, voy a poner acá. Esto que está acá, que corresponde a la altura máxima, corresponde al nodo número 3. ¿Eso qué significa? Que en el nodo 3 tenemos el descenso nodal R1 de 3. Esto sería descenso nodal. No se confundan con la matriz R2, que es la matriz de la elástica. ¿Ok? La matriz R1 corresponde a los descensos nodales. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que hicimos fue modificar... a ver si puedo volver más atrás. Nosotros lo que modificamos fue la elástica. La elástica fue lo que transformamos nosotros a una línea de influencia diferente. Sin embargo, la matriz R1 no se modificó. Entonces lo que debemos hacer es, a ese mismo descenso nodal, que sería para el nodo número 3, multiplicar el mismo coeficiente de transformación. Entonces este descenso nodal pasa a ser un descenso nodal de la línea de influencia de la barra 5. ¿Se entiende? Entonces, para poder hacer la transformación, hacemos la multiplicación del descenso nodal por el coeficiente de transformación. Y esto que está aquí nos debería dar 1,578. Vamos a verificar en Scilab para que tengamos en claro. R1, esto ya cumplí ya. R1 de 3 por menos, voy a copiar ese valor. Así mismo, como está en el... Por menos... Esto voy a borrar otra vez. Así, ¿verdad? Y esto nos debería dar 1,578. ¿Está bien? Entonces, esto corresponde a nuestra altura, ¿verdad? Sería esta altura final. ¿Ok? O lo que podemos hacer también es agarrar nuestra herramienta de gráfica de Scilab, colocar un punto y desplazar este punto hasta obtener el descenso nodal, que es 1,578. Lo mismo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer gráficamente o pueden hacer analíticamente, que sería de esta forma. R13 por 1,3719887. Y finalmente introducen eso en la ecuación. Hacen P máxima es igual a... esto está en centímetros cuadrados, ¿verdad? Yo pasé a... Esto está en kilogramos por centímetro cuadrado. Este es el coeficiente para pasar a kilogramo por... kilonewton por metro cuadrado. Hacemos sigma admisible por AS dividido la distancia I y obtenemos la carga máxima puntual que va a poder transmitir, ¿verdad?
Este negativo creo que yo puse por poner nomás, me habré equivocado seguro, ¿verdad? Pero capaz que es más bien para indicar que es una carga negativa, que es una carga para abajo. En este caso la carga sale de 497,817. Entonces esa sería la carga máxima que va a hacer que nuestra barra número 5 no supere la tensión admisible a compresión de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Sería el límite máximo, ¿verdad? Entonces si nosotros multiplicamos 500, que sería la tensión máxima, y dividimos entre el área, no debería salir, o sea, debería superar esa tensión de compresión máxima. ¿Se entiende? Entonces hasta ahí, esa es la última carga que nosotros podemos colocar en nuestro sistema. Y eso sería en parte en general. Ahora, añadir algo también que quiero mostrar es que el caso más típico de un ejercicio de línea de influencia de postprocesamiento es cuando tenemos una línea de influencia así, y les pide calcular el esfuerzo máximo, ya sea momento flector o puede ser fuerza axial normal, a partir de un tren de cargas dado, ¿verdad? Así, que tiene una separación, qué sé yo, de 3 metros, 3 metros, esto es 50 kilonewton, 50 kilonewton y 50 kilonewton. Un ejemplo así típico, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos obtener el valor del momento flector máximo o de la normal máxima? Lo que debemos hacer es ubicar estas cargas en los puntos máximos e ir jugando con la posición. Por ejemplo, una posición puede ser la carga aquí, la carga aquí y la carga aquí, haciendo variar 3 metros cada uno. 3 y 3. Ese puede dar un valor de momento flector. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto? ¿Verdad? Colocamos la carga aquí y la carga aquí. Eso nos va a dar otro momento flector número 2. Y si nosotros hacemos lo mismo por el revés, colocamos la carga aquí, así y así, nos va a dar otro momento flector número 3. Y a partir del análisis de los tres esfuerzos, puede ser normal, puede ser momento flector, puede ser cortante. A partir de ese análisis, ustedes definen cuál es la posición más crítica de sus cargas y dan el resultado final. No es solamente colocar la carga en el medio. O sea, sí, está bien, la carga en el medio, de esta forma, en los casos más generales va a dar la carga máxima o el momento máximo. Pero hay veces que no sucede eso, ¿verdad? Hay veces que ir modificando la posición de la carga les permite a ustedes estudiar la posición más crítica que va a tener su tren de cargas. Entonces es muy importante que ustedes analicen antes de sacar una conclusión. Siempre es analizar y a partir del análisis sacar su resultado final. ¿Está bien? Eso nada más quería aclarar porque hay casos en el que suceden que uno pone su carga en el medio y no es siempre el máximo. O hay veces que uno se confunde, ¿verdad? Y pone todo esto pone hacia este lado, pero realmente hacia este lado da mayor tensión, ¿verdad? Entonces, cuestión de analizar nada más. Y también esto, ¿qué nos dice en el ejercicio? Nos dice estudiar la tensión de compresión. Esto es muy importante que ustedes interpreten. Si a ustedes les dice compresión, eso significa que es negativo. Sí o sí va a ser negativo. Entonces cuando ustedes estudien la línea de influencia, tienen que ver el punto negativo más alto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes les pedía en este mismo ejercicio, le pedía para una tensión de tracción máxima? ¿Qué ustedes deberían hacer en el ejercicio? Buscar el valor positivo más alto de su línea de influencia. ¿Y cuál es? Es esta. No es esta. ¿Se entiende? Esto es para tracción y esto es para compresión. Entonces es muy importante que lean su enunciado, porque el enunciado le dice a ustedes todo, ¿verdad? Si ustedes pueden definir, o sea, si ustedes pueden entender el enunciado, ya pueden definir cuál va a ser el análisis que van a estar realizando. ¿Se entiende?
Son cosas así que parecen muy tontos, ¿verdad? Cuando se explica, ¿verdad? Pero en la hora del examen uno se confunde, ¿verdad? Entonces, para aclarar bien eso, ¿verdad? Tengan en cuenta esto, ¿verdad? Si ustedes le dicen cuál sería el momento flector máximo positivo, momento flector máximo negativo, tengan en cuenta eso para poder hacer su examen. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Pregunta que tengan? ¿Ninguna pregunta? Antes de terminar la clase voy a mostrar también algo que creo que es muy importante mostrar. Que no siempre uno tiene la razón, ¿verdad? A veces se confunde, vamos a decir. Voy a mostrar, a ver si encuentro el F-Tool de esta clase. Sí tengo, por suerte. No, mentira, este es un ejercicio que yo hice. O este es un ejercicio. No, este está ya hecho. Sí, este es. Este es el ejercicio de la clase pasada, el F-Tool de la clase pasada. Si yo les muestro el resultado ahora, voy a abrir el Scilab también. A ver, ok. Entonces yo compilo el Scilab de la clase número 9. ¿Qué me da a mí el Scilab? Me dan dos líneas de influencia. Una del tensor en la barra 6 y otro del momento flector en la sección MM. Si yo abro el F-Tool de este mismo ejercicio, voy a poner así separado para que se vea bien, ¿no? Porque esto no se puede poner separado. Porque... A ver si puedo... Ahí está. Si yo analizo la línea de influencia del tensor de la barra 6, que es... A ver... El tensor 6 es la barra... Esta barra. Si yo analizo la línea de influencia, este sería el icono para la línea de influencia. El tensor 6 nos da nuestro diagrama de línea de influencia un valor de 1, en el nodo número 2 de 1,56. A ver si puedo llegar hasta ese punto. 1,56. Entonces, la línea de influencia está bien, ¿verdad? El signo de la línea de influencia debe coincidir con F-Tool. En este caso es 1,6 positivo y este es 1,6 positivo. Ahora, el tipo de diagrama, ¿hacia qué lado se está deformando? Va a variar, va a ser inverso. Ahora, para el momento flector cambia la cosa. Si nosotros queremos hallar la línea de influencia del momento flector de un punto que está aquí, el diagrama va a ser igual, o sea, la forma del diagrama va a ser igual a nuestro Scilab, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que los signos van a ser diferentes. Fíjense que en este caso los signos de mi momento flector son todos positivos, pero los signos del F-Tool son todos negativos. Fíjense que esto también vale 0,33, 0,033, pero el signo es negativo. Entonces, yo lo que pasa es que se hace esto, ¿verdad? Mostrarle a lo que se hace, ¿verdad? Esta convención de signos que les mostré hace un rato, de momento flector para positivo, es la convención de signos que se utiliza en general en todo tipo de ejercicios, pero el momento flector o la línea de influencia del momento flector será inverso. Es por eso que cuando nosotros obtenemos la línea de influencia, a ver, quería mostrar. Esperen, me quedé en seco. Era... Sí, es por eso que cuando nosotros hallamos la línea de influencia... Ah, perdón, este voy a mostrar, sale voy a mostrar.
Aquí está. En la línea de influencia nosotros colocamos un signo negativo. Este signo negativo es el que hace que nuestras líneas de influencia coincidan con todo tipo de línea de influencia. Ahora, ¿por qué el de momento vector sale inverso, sale diferente? Porque la convención de signos que se debería tomar, que se debería considerar para calcular un signo positivo en un momento vector, es este. Y van a ver en muchos libros que por ejemplo, en el libro Sussekind, por ejemplo, un libro portugués de estructura de cálculo de hiperestática, su convención es así. Y ustedes dirán, ¿por qué entonces nosotros no consideramos de esta forma? ¿Verdad? Porque todo el libro del Volta está basado en una suposición de signos de esta forma. ¿Ok? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes van a calcular el momento máximo, por ejemplo, el momento máximo en la sección MM negativa, ¿qué van a ver ustedes? Van a ver el tramo positivo. ¿Se entiende esto, verdad? Si ustedes quieren hallar el valor de la línea de influencia o el valor del momento flector máximo en su línea de influencia, deben considerar negativo la parte de arriba y positivo la parte de abajo. ¿A qué se relaciona? O sea, ¿a qué se asemeja mucho eso? Se asemeja a los diagramas. Ustedes saben que los diagramas de fuerza normal es positivo para abajo es positivo arriba y negativo para abajo, ¿verdad? La línea de influencia del diagrama de la fuerza normal también coincide. Todo lo que sea para arriba es positivo y todo lo que sea para abajo es negativo. Ahora, el diagrama de momento flector, todo lo que sea hacia arriba es negativo y todo lo que sea hacia abajo es positivo. Entonces, tengan en cuenta esto, la línea de influencia del momento flector de cualquier punto, si tenemos así, entonces todo tiene que ir negativo para arriba y todo tiene que ir positivo para abajo. Esto es muy importante que tengan en cuenta, ¿verdad? Los diagramas se asemejan a la línea de influencia. Entonces, si nosotros tenemos una línea de influencia para arriba en nuestro Scilab, entonces eso debe ser negativo. Y si tenemos una línea de influencia para abajo, esto debe ser positivo. Entonces, si usted les pide la línea de influencia del momento flector máximo positivo, entonces deben ver ustedes la parte de la panza de abajo de la línea de influencia. Es decir, deben estudiar esta parte que está aquí. Entonces, esto que está acá, a ustedes les va a dar el valor del momento flector positivo más grande en ese punto. Fíjense nomás en el F-Tool que si ustedes hacen eso mismo pero para cargas, si ustedes colocan una carga, a ver, vamos a colocar uno acá por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a colocar un nodo ahí. Entonces vamos a colocar una carga P igual a menos 50. Si colocamos la carga P menos 50 en este nodo, el momento va a ser 0. No vamos a tener ningún momento flector, ¿verdad? O sea, va a ser 0,057. Pero si nosotros aplicamos en este nodo que está aquí, el momento va a salir negativo. Menos 1,613. Así como salía en el diagrama, ¿verdad? Todo lo que esté hacia este lado tiene que salir negativo, ¿verdad? Si nosotros vamos a aplicar la carga en diferentes puntos, nos debería salir negativo también el momento, ¿verdad? En este punto. Hasta que nosotros apliquemos la carga en la parte derecha. Si nosotros aplicamos la parte derecha del sistema, el momento debe salir positivo, lo cual es cierto. O sea, es un momento muy pequeñito, ¿verdad? Pero esto que indica que el diagrama de la línea de influencia tiene signos invertidos y coincide con el diagrama de momento flector. Tengan en cuenta eso, ¿verdad? ¿Se entendió eso, verdad? Eso es algo que yo quería explicar nada más porque para mí era muy importante que se entienda. Si no hay ninguna otra duda, vamos a dejar la clase hasta aquí.